Hola a todos, yo soy el Meduso y bienvenidos de vuelta a El Meduso apesta en la guitarra, mi pequeña serie donde documento mi progreso o falta de progreso en mi proyecto de aprendizaje de guitarra. Ha pasado ya casi un año entero desde el último video que hice y como se imaginarán han ocurrido bastantes cosas en ese tiempo. Pero para no aburrirlos voy a saltar directamente a lo importante. Y es que he fracasado rotundamente en todos mis objetivos de aprendizaje de guitarra y estoy, honestamente, al borde de abandonarla. Si les interesa, en el transcurso de este video les explicaré cómo llegué a este punto, el progreso y los problemas con los que me he enfrentado y cómo estos han afectado mi deseo de seguir aprendiendo guitarra. Finalmente explicaré cómo planeo intentar superar esto y volverme a subir al caballo, como dirían algunos. Ok, empecemos donde nos quedamos la última vez. Después del último video que hice, continué con las lecciones de Justin Guitar, haciendo los ejercicios y prácticas indicadas en los módulos. Aproximadamente en octubre llegué a completar el módulo 10 y avancé hacia el 11. Sin embargo, me di cuenta de que a pesar de estar cumpliendo con los requisitos especificados para avanzar cada lección, yo personalmente no sentía que estuviera realmente mejorando o aprendiendo lo que la lección intentaba impartirme. Sí, hacía los ejercicios, hacía las prácticas, pero a la hora de intentar aprender canciones, me daba cuenta que yo seguía arrastrando los mismos problemas que mencioné en el video anterior. Es decir, todavía no puedo aterrizar todos mis dedos al mismo tiempo al formar un acorde, y todavía me es imposible hacer acordes de cejilla, o de barra, como los llaman algunos. Por lo que sintiendo que me encontraba atascado y que no podía avanzar más con el sistema autodidacta de Justin, en noviembre tomé la decisión de apartar el dinero de mi aguinaldo para empezar a tomar lecciones directamente en una escuela de música de mi ciudad. Así fue como me enrolé en un pequeño instituto local con maestros y compañeros con los que practicar. Cabe señalar que desde que entré fui muy directo con mi profesor respecto a mis objetivos y problemas, y que deseaba enfocarme en superar estas trabas. Y bueno, debo decir que lo que más me sorprendió de entrada fue la enorme diferencia en el sistema de Justin en comparación con el de esta escuela, a la cual voy a dejar sin nombrar, no por falta de respeto a los profesores, sino para evitar doxearme accidentalmente. Déjenme explicarlo de esta manera, a lo que me refiero. Si a Justin le pidieras que te enseñara acerca de la Revolución Francesa, él probablemente te diría: sí, no hay problema, aquí tienes la página de Wikipedia de la Revolución Francesa y si te interesa el tema puedes leer la siguiente bibliografía, y te daría un par de libros de ejemplo, ¿no? Mientras tanto, en la escuela de música a la que fui, si le pidieras lo mismo, su respuesta sería: oh, ¿quieres aprender de la Revolución Francesa? Ok, aprende francés primero. Así pues, se imaginarán que buena parte de las lecciones en esta escuela se enfocaron en cuestiones un poco más teóricas, al menos en un principio. Las primeras semanas las dedicaron a enseñarme a leer partituras y a identificar las notas en cada cuerda y en los 3 primeros trastes de la guitarra. Durante esos primeros días, la mayor parte de las prácticas se enfocaron en tocar canciones simples de una sola nota al tiempo que las ibas leyendo en la partitura. Canciones como La Marcha de los Santos, Minueto, Green Sleeves, etc. Y debo decir que la verdad fue bastante aburrido en un principio. Sin embargo, con el paso de las semanas las canciones empezaron poco a poco a volverse más complicadas, incluyendo distintos elementos como silencios, notas sostenidas y bemoles, canciones con tiempos de 3/4, etc. También empezaron a darme diferentes ejercicios prácticos para ayudar a mejorar la independencia de mis dedos, así como también su fuerza y velocidad. Pero yo creo que lo más importante y lo que más me ayudó durante las lecciones en la escuela fue poder compartir con otros alumnos y tener un profesor señalándome mis errores para poder corregirlos. Por ejemplo, un problema que desarrollé estudiando de modo autodidacta es que suelo mantener mi dedo pulgar agarrándose de la parte superior del cuello de la guitarra. Si bien esto es algo que Justin nos dice que debemos evitar, la realidad es que él se encuentra en Inglaterra y yo en México y no tiene manera de verificar que lo estoy haciendo mal, y es muy fácil para mí caer en esos vicios y no corregirlos. Pero en la escuela de música, tener al profesor constantemente recordándome y corrigiéndome esta clase de errores me ayudó bastante. Para enero del 2024 estaba haciendo progreso lento pero seguro.
Podía tocar de manera segura el círculo de sol y de do, que son los más sencillos, además de que las fuerzas en mis dedos había mejorado lo suficiente para poder hacer sonar bien las cejillas de manera más o menos consistente. Al mismo tiempo aprendí cuestiones cada vez más complicadas e interesantes respecto a la teoría musical, como el círculo de quintas, que es algo que me dio muchos dolores de cabeza. Mi rutina de práctica empezó a expandirse rápidamente, pasando de 40 minutos diarios a casi 2 horas para cuando llegué a febrero. Que si bien yo sé que 2 horas diarias es muy poco comparado con muchos guitarristas profesionales, para mí pues realmente era todo el tiempo que le podía dedicar. En este punto llegué a sentirme tan confiado que inclusive compré una guitarra acústica nueva. Y entonces llegó febrero y con ello llegaron las dudas. Verán, en febrero del 2024 cumplí un año desde que empecé a practicar guitarra. Y esto me hizo darme cuenta que yo aún estaba muy lejos de los objetivos que yo mismo me puse. Originalmente mi plan era que el día de mi primer aniversario iba a ser un stream en vivo tocando al menos 10 canciones. Sin embargo, al llegar ese mes me di cuenta que a lo mucho solo podía tocar 3 o 4 canciones y todas ellas sonaban horribles. Y ninguna de esas 4 eran las que yo había planeado aprender a tocar. Esto me llevó a cometer el enorme error de ir a YouTube y buscar videos de otros estudiantes de guitarra para comparar su progreso en su primer año contra el mío. Obviamente la conclusión que me dejó esto fue apesto. Así que esa era la situación en febrero, muy lejos de mi objetivo original y con mi confianza hecha añicos. Aún así intenté forzarme a seguir adelante. Empecé a dedicar más tiempo a practicar canciones que me interesaban tocar para desarrollar un repertorio a mi gusto, intentando convencerme de que si bien había fallado mis objetivos de aniversario, eso no significaba que no pudiera esforzarme para cumplirlos más adelante. Una de estas canciones fue Wonderwall de Oasis, una canción que la gran mayoría de los guitarristas del mundo consideran un meme por lo extremadamente sencilla que es de aprender. Y sin embargo, a pesar de que llevo años escuchando que esta canción es ridículamente simple, de alguna manera nunca logré hacer que sonara medianamente bien. Sí, aprendí los acordes y el rasgueo, y cuando la toco suena como un montón de pollitos huyendo de un zorro. Ya se imaginarán lo que esto hizo para mi autoconfianza. Y en este estado es que entramos a marzo, momento en que mi profesor de música decidió que empezara a practicar el círculo de re. Este círculo, como sabrán, tiene el acorde de si menor, el cual es un acorde con cejilla. Y conforme lo fui practicando me di cuenta que yo seguía teniendo exactamente los mismos problemas que tenía en octubre. Después de 5 meses pagando la mensualidad en esta escuela de música, habiéndoles dicho desde un principio muy claramente que mis problemas eran que no podía aterrizar los dedos al mismo tiempo y que me costaba mucho trabajo hacer acordes de cejilla, me encuentro ahora que a pesar de haber hecho todos los ejercicios y haber aplicado todas las recomendaciones que me dieron a lo largo de ese tiempo, estos problemas seguían sin solucionarse. No quiero ser negativo con la escuela de música y mis profesores, como mencioné anteriormente, hubo bastantes cosas en las que me ayudaron a mejorar y varios vicios que gracias a ellos pude corregir. Y aprender cuestiones teóricas y de lectura de música, sin duda alguna, es algo cultivador y bueno para mi desarrollo musical. Sin embargo, no puedo ignorar el hecho de que yo entré ahí con un objetivo muy claro. Y después de 5 meses, estas cuestiones no habían sido mejoradas. Francamente diré que esto me hizo perder la fe en el sistema de esa escuela y 2 semanas más tarde, cuando tuve que usar el resto de mis ahorros para pagar una endodoncia y una corona en el dentista, decidí que ya no valía la pena continuar gastando mi dinero. Así que ahí estaba de nuevo, 5 meses más tarde y exactamente en el mismo lugar donde comencé. Aunque ahora con un montón de copias e impresiones de música clásica. Decidí entonces regresar a los módulos de Justin Guitar, mezclando las prácticas de la escuela de música con las lecciones de Justin. Retomé desde el módulo 11, enfocándome en intentar aprender canciones nuevas para mi repertorio y mejorar los acordes de cejilla. Sin embargo, a estas alturas, honestamente, mi motivación ya había recibido un golpe bastante duro, y eso se empezó a notar conforme pasaron las semanas.
Las primeras semanas practicaba rutinas completas de 2 horas, 6 días a la semana. Sin embargo, para cuando llegó abril, estas empezaron a reducirse a 1 hora al día por 6 días a la semana. Luego 1 hora al día, 4 días a la semana. Y para cuando llegó mayo, yo ya estaba agarrando la guitarra solamente 2 o 3 veces a la semana por ratitos de 20 a 30 minutos. Esa fue mi gata. La mejor manera en que puedo explicar la mentalidad que me llevó a esto es diciendo que caí en una especie de círculo vicioso donde notar que no estaba progresando en la guitarra me desmotivaba. Y como estaba desmotivado, practicaba menos. Y como practicaba menos, esto a su vez genera que no progresara en la guitarra. ¿Es estúpido? Sí. Pero supongo que así es como se crean esta clase de círculos negativos viciosos. Y aquí estamos ahora. La última vez que agarré mi guitarra fue hace más de un mes. Calculo que llevo aproximadamente 6 o 7 semanas sin practicar. A estas alturas mucha de mi habilidad con los dedos ya se ha perdido y los callos que tenía en las puntas ya se han borrado. Hace unas semanas consideré seriamente simplemente empeñar mis guitarras en una tienda para poder comprar algunos videojuegos nuevos. Y vaya, honesta y francamente creo que se puede decir que he fracasado. No le voy a dar muchas vueltas a lo que significa esto para mí, cada quien tiene una idea diferente de ello y hay muchos que dirán que no has fracasado si no has dejado de intentarlo, pero en mi mente ya lo he hecho. Fracasé en mis objetivos de primer año y estoy horriblemente detrás de donde debería estar. Y honestamente me preocupa que jamás vaya a lograr llegar a tocar las canciones que quiero tocar. Que sin importar cuánto practique o cuánto lo intente, mis dedos simple y sencillamente se rehusarán a aterrizar al mismo tiempo o a formar un acorde de cejilla lo suficientemente rápido. Y ya no ni hablemos de intentar tocar solos o cosas más complicadas. Pero al mismo tiempo no quiero abandonar la guitarra. Realmente quiero aprender a tocarla, realmente quiero tocar las canciones que me gustan y divertirme con ella. Así que aquí estoy, en una encrucijada donde la mitad de mí ya se ha dado por vencido y la otra mitad quiere seguir intentándolo. Y bueno, si están viendo este video es porque esa segunda mitad ha ganado, por ahora. Sin embargo, claramente necesito un plan para poder romper con este ciclo de negatividad. Y qué mejor manera de hacer esto que confiando en un montón de extraños en la internet. El plan es sencillo. Practicar, practicar y practicar. Pero esta práctica será mucho más enfocada específicamente a los problemas que me molestan. Voy a dejar completamente de lado las prácticas de todo aquello que no me sirve de forma inmediata. Voy a dejar de lado lectura de partituras, desarrollo de oído, práctica de canciones clásicas de una sola nota, voy a dejar de practicar acordes de poder, nada de eso. Me voy a enfocar completa y exclusivamente en cosas que me ayuden a aterrizar los dedos al mismo tiempo al formar acordes y a tocar acordes de cejilla de manera correcta. Es decir, me voy a enfocar en ejercicios de independencia de dedos, voy a hacer un chingo de prácticas de cambios de acordes, cosas de do a fa mayor, re a fa, re a si menor, todo eso, prácticas de cambios de acordes que necesiten acordes de cejilla y si llego a practicar canciones, solo voy a practicar canciones que utilicen, de nuevo, acordes de cejilla, nada más, enfocarme completamente en eso. Pero para que esto funcione voy a necesitar su ayuda. Voy a crear un documento público en línea donde podrán rastrear día a día cuántos minutos practiqué cada ejercicio. De esa manera ustedes podrán entrar y verificar si ese día practiqué o no y cuánto tiempo lo hice. El objetivo es practicar al menos 60 minutos al día, todos los días, todos por un mes. Y si ustedes notan que me salté un día, pueden votar por algún tipo de castigo, algo que sea simple de hacer y que no cueste dinero, que tampoco sea vergonzante. No sé, algo como ver una película que no me gusta, algo sencillo. No sé, ya pensaremos en ello más adelante. Además de esto, debo de hacer un directo a la semana en vivo mostrando mi progreso para compararlo con semanas anteriores. Una vez se cumpla un mes, veremos qué tanto o qué tan poco he mejorado. Si existe suficiente mejoras, entonces podré retomar las lecciones del módulo 11 y continuar hacia adelante con el resto de las clases de Justin Guitar.
Y si después de un mes sigo atascado exactamente en el mismo lugar con exactamente los mismos problemas, me lo tomaré como señal de que debo empuñar las guitarras y a la chingada. Así que bueno, ese es el plan. Ahora solo falta ponerlo en acción. Y ya veremos cómo salen las cosas. Este desafío empezará al día siguiente que suba este video y terminará en la misma fecha del mes siguiente. Espero poder contar con su apoyo. Así que bueno, sale y vale, con esto terminamos el video. Yo he sido el Meduso, muchas gracias por ver y nos vemos pronto.